Ahora vamos a hablar de una de las preguntas quizá como más complicadas para las cuales voy a necesitar un poco de sus poderes de resumen y su poder de objetividad y su poder de tratar de dejar un poco a un lado el sentimiento y la sentimentalidad. La pregunta es básicamente, ¿cómo sienten que ha sido la respuesta del gobierno mexicano, del Estado mexicano, ante la situación general de la pandemia? Empezamos con Augusto. Sí, pues bueno, creo que como mencionabas, es una pregunta, ¿no? Un poco amplia, Sí, pero en mi interpretación yo creo que el gobierno ha tenido una comunicación bastante activa respecto a la enfermedad y el tratamiento que se ha llevado desde el primer caso hasta ahora. Y sobre todo creo que nos mantiene muy informados de las cifras, ¿no? En especial que van aumentando, desafortunadamente, día con día, de los casos, etcétera. Y también considero que en la parte de la economía es como se está experimentando, ¿no? Una crisis, porque, pues, como han dicho, ¿no? En entrevistas, el mexicano tiene un estilo de vida, una calidad de vida y una economía basada, ¿no? En el día a día, en su trabajo. Entonces, creo que por esta parte sí ha habido un poco de falla, un poco de una respuesta un poco vaga por parte del gobierno, pero a su vez también creo que está enfocado en otros aspectos, ¿no? Va en la marcha tratando de acercar los resultados y las medidas de seguridad y salubridad a la población, y creo que también crea una conciencia en nosotros, ¿no? De seguir las indicaciones y sobre todo estar al pendiente de la información real y no creer, ¿no? No caer en las fake news y en toda esta parte un poco bizarra, ¿no? Que puede llegar a generarse en esta pandemia. sí, muy bien. Miguel Salomón. Sí, pues yo pienso que a todos nos agarró desprevenidos esto, nadie se lo esperaba y así como nosotros creo que hemos visto, bueno, al menos yo he visto cómo el gobierno a veces se ve bien planteado en algunas decisiones que toman y en otras, por lo mismo de que esto estaba muy imprevisto, tienen que tomar decisiones espontáneas y quizá no se permiten ver el panorama completo a las cosas, de que quizá ayudan por un lado y están afectando por otro. Esto ya es económico en algunas decisiones, no están viendo de que, eh, y, por ejemplo, evitan que la gente salga, pero al mismo momento en cosas como, no sé, en mi estado, él no circula, eh, hacen que la gente use más el transporte público y eh, están actuando bien, pero les hace falta un poco de panorama y ver las cosas por lo mismo de que esto nos llegó deprisa y desprevenidos y tuvieron que tomar estas decisiones tan espontáneamente. Seguro. Santiago, ¿tu opinión al respecto? Pues bueno, resumiendo a una sola palabra, yo creo que sería insuficiente. Insuficiente porque se me hace extremadamente raro que en un país de más de 120 millones de habitantes haya nada más 26,000 casos a estas alturas. La verdad es que por ahí he leído varias notas en las que se están escondiendo cifras, ¿no? Y todo es para no alarmar a la gente. Eh, no sé, por ejemplo, en Italia, que creo que fue el punto que hizo que esto se hiciera mundial, porque en Wuhan, China, se está controlando bastante bien, que fue donde surgió esta enfermedad. Eh, Creo que a partir de ahí, como le hizo El Salvador, el presidente de El Salvador, que dijo, ¿saben qué? A partir de ahora ya no entra nadie, y eso es lo que está salvando a El Salvador de no tener un solo contagiado, ¿no? Entonces siento que ha sido insuficiente y que en algún momento el sistema de salud va a colapsar, no de forma radical, así de que esto se vuelva una anarquía, sino de que no sé cómo lo vayan a hacer para la cantidad de casos que van a llegar, ¿no? Estaba viendo y leyendo que muchas de los casos que les llegan los meten como influenza estacional y pues eso está muy mal, ¿no? La gente empieza a presentar síntomas de COVID 2 semanas después y la verdad es que ponerlos como que son casos de influenza y dejarlos salir así como si nada, pues se me hace algo bastante mal y siento que eso va a ir aplazando más y más esta cuarentena, ¿no? Que la verdad es que todos ya queremos estar pues en nuestras actividades normales. Creo que el aislamiento social, al ser unos seres sociales, valga la redundancia, pues nos afecta y nos afecta bastante. Entonces yo creo
mientras no se sigan cumpliendo las reglas de tan simple como quédate en tu casa, siento que esto va a seguir hasta que, no sé, sea agosto, septiembre, hasta el próximo semestre. Quién sabe cuándo pueda terminar, ¿no? Claro. Alejandro. Sí, bueno, yo difiero un poco como algunas cosas que dijeron mis compañeros y bueno, si se me permite voy a decir como una pequeña narrativa de cómo siento que fue el proceso. Y es que cuando inició esto de la pandemia, pues teníamos a dos personas o dos grupos principales de personas, simplificando las cosas muy rápido. Teníamos a quienes iban al supermercado a robarse el papel de baño y acabarse pues con el gel antibacterial todas estas cosas de limpieza. Y teníamos a quienes no creían. Entonces, siento yo un poco como la respuesta que tuvo el gobierno bastante difícil o compleja, puesto que tenías por una parte, no podías mandar el mensaje de esto es algo serio, es algo complicado y vamos a mandarnos o poner medidas tan radicales como las que hizo El Salvador, que sin siquiera tener un caso, cerrar las fronteras del país. Y por otro lado tenías a quienes no les puedes decir, sabes, realidades puedes controlarse de una buena forma porque no te estaban creyendo, porque no estaban no estaban acatando las normas. Entonces, posteriormente, pues teníamos este mecanismo del gobierno mexicano de medir los casos, no con la mayor cantidad, sino por cuestiones a lo mejor de recursos o algo así, de simplemente tomar estadísticos que después se nos explicó con el caso Centinela. O sea, ninguno de nosotros entendía en realidad qué estaba, o por qué no había, como dijo Santiago, por qué había 120 millones de personas, por qué no había esa cantidad de contagios, por qué si no se había, si bien si se cerraron las escuelas, no se había cerrado por completo el sector industrial, no se habían cerrado fronteras, por qué si en Estados Unidos había tantos casos, en México no lo sabía. Entonces siento que todo esto generó en la población pues, un sentimiento como de miedo, de abandono, de en realidad a las autoridades no les estamos importando. Entonces, pues en realidad es que creo que esto sí generó una narrativa de, pues en realidad se nos están ocultando casos, qué está pasando en realidad, qué está ocurriendo en el país, y no podíamos creer como en las cifras oficiales porque no sabíamos en realidad cómo se estaba tomando en cuenta, ¿no? Y pues después de todo esto, sentíamos que estábamos liderados pues por nada, por la pura iniciativa privada que estaba encabezando con sus pros y sus contras al confinamiento y con un simple mensaje tan sencillo de quédate en tu casa, que muchos creíamos que no era necesario porque no era obligatorio y porque teníamos municipios que por cuestiones económicas no podían quedarse en su casa, sino que que tenían que salir a la calle pues a ganarse la vida y pues para sobrevivir. Entonces, ya se nos está diciendo que ya se está llegando a la cúspide de esta crisis epidemiológica y que ya se aplanó la curva. Entonces, creo que al final de todos fue un poco silencioso. En realidad no sabíamos cómo iba avanzando la enfermedad y la pandemia en este país. Y si bien hoy tenemos más de 2.500 muertos, pues creo que fue una buena gestión, puesto que, aunque no supimos en realidad el impacto en cuestión sanitaria que en realidad sufrió el país, creo que en términos generales, si es que sí es verdad que ya estamos llegando a la punta y ya estamos aplanando la curva, creo que fue una buena gestión, aunque no fue comunicada con la veracidad que nos hubiera gustado para saber en realidad cómo iba el país caminando en esta pandemia. En realidad creo que fue una gestión que salió, pero no pudimos pedirla. Y esa es mi opinión. Muy bien, muy bien. Miguel Delgado. Claro, a mí me parece que, o quizá lo que rescataría en esta parte de la gestión gubernamental de la epidemia, pues sería sobre todo como la oportunidad real de que la dirección de estas decisiones y de esta serie del proceso, sobre todo, que la dirección la haya asumido un equipo de científicos, ¿no? O sea, eso me parece como fundamental al enfrentar unas condiciones de emergencia como las que estamos viviendo. Y sobre todo que además estos científicos han planteado cosas tan importantes como la cuestión de la perspectiva de clase, la perspectiva de género, en la atención
del problema. Entonces, Ujú. a mí me parece realmente que sí ha sido oportuno, que han revisado cosas bastante importantes, que además está justificado y tiene una base científico, metodológica, rigurosa, porque además, o sea, en el sentido estadístico tiene como un soporte bastante efectivo, ¿no? La cuestión metodológica y cuando logran explicar el por qué y el por qué no se expresan como ciertas cifras en ciertas formas, me parece bastante bueno, ¿no? Y sobre todo que haya esta distinción entre la parte gubernamental de hacerse cargo como de lo político y de lo que corresponde a una institución a diferenciarlo con la parte científica que creo a lo urgente, ¿no? O sea, Claro. no buscar hacer como una gestión política, sino una gestión científica que fuera rigurosa y que permitiera como tener ciertos resultados en las proyecciones, sobre todo. Entonces me ha parecido bastante bueno. Claro, muy bien. Brenda, hagamos una cosa, platícanos tu respuesta o cómo crees que ha sido la respuesta del gobierno federal ante la situación y también combínala con así como cuál ha sido, háblanos de tu respuesta personal, primero de lo que piensas que ha sido la respuesta del gobierno, pero también después háblanos un poco de cuál sientes que ha sido tu respuesta, porque también es importante verla frente a la respuesta de uno, la respuesta de los muchos, ¿no? O sea, ¿cómo sientes que ha sido también tu respuesta a la situación? Ok, se me cortó un poquito el internet al final, pero sí, justo yo creo que lo que nos deja ver como crisis como estas es donde hay como goteras, por así decirlo. Eh, Sinceramente, a mí me da mucho miedo no solo el enfermarme, sino el contraer este virus, sino como en general, pues, ¿no? Porque creo que lo hemos visto desde que no hay suficiente insulina en ciertos hospitales y así, o sea, yo he vivido eso, que he tenido que salir a comprar fuera del hospital del IMSS el material porque no tienen con qué inyectar o no tienen con qué, como recursos que considero son básicos Claro. y creo que eso es lo que más miedo me da, o sea que no estamos preparados en cuanto al sector salud y sinceramente yo considero que no, pues como que no veo un avance, vaya, ¿no? O sea, vidas en cuanto a eso, o sea, sí sé que se están instalando, incluso el otro día leí esto que en el Foro Sol creo que lo están utilizando o lo van a utilizar como un hospital especial para atender como enfermos del COVID. Y digo, o sea, pues está bien, ¿no? Pero también hay que como, pues hacerlo lo suficientemente bien para que podamos mantener como, no sé, a salvo a todos, incluso a aquellos que no están enfermos, ¿no? Que de hecho se ha visto como, no sé, he escuchado como noticias de que, ay, es que entró porque le dolía tal cosa y resultó que lo metieron junto con todos los que estaban contagiados y así, ¿no? O sea, creo que pues sí es como complicado toda esa situación y creo que es de mucho riesgo, vaya, no sé, eh, creo que falta todavía mucho por avanzar en eso y como lo digo, no solamente para curar esta enfermedad, sino para curar todas las demás enfermedades y también creo que sería bueno un poco tal vez el tomar conciencia, o sea, creo que hay como un problema que viene desde la raíz, desde el sistema, que hace que la sociedad en general, o sea, que no sea tan responsable, ¿no? O sea, hay lugares como Iztapalapa que son como los más infectados y que están como en situaciones como muy críticas
clínicas y aún así siguen haciendo fiestas y se siguen Sí, viendo claro. noticias que hacen reuniones y así. Entonces creo que igual eso pues está como muy complicado, pero siento que sí es algo como que viene desde muy, muy, muy dentro, Sí, ¿no? muy bien. Y dime,